Lo que sí está pasando en América Latina, creo que es muy importante. Y lo vamos a estar abordando mucho, porque pese a que en Argentina hubo un desastre. O sea, pero desastre, hermanas, desastre hubo en Argentina. Las elecciones de Argentina para llorar. Ajá, llegó el huracán y dijo, llegó la ultraderecha. O sea, no la derecha, no, la ultraderecha. Hasta parte, no quiero burlarme, pero hasta parte el que gana sí tiene cara como de que va a ser muy malo de Malolandia. Así lo voy a dejar. Entonces, cuando pues en Argentina con Fernández, pues la neta las cosas no fluyeron, entre que estaba muy mal la economía de cómo la habían dejado y entre que no pudieron sortear los problemas al interior del país, pues uno ya se estaba como desesperanzando de lo que podía pasar en América Latina, pero en eso que llega Guatemala y Ecuador, dice Kika que te voy. El caso de Ecuador es histórico, aquí lo hemos abordado muchas veces porque es el regreso del correísmo, gana el correísmo, pero el caso del Ecuador es histórico. O sea, el de Guatemala es histórico, porque en Guatemala, cuando estuvimos en Guatemala, si de algo me pude dar cuenta, es que Guatemala era la versión de México de 5 años atrás, más o menos. Poquito más, ponle 7, un sexenio. O sea, ajá, una década. Lo que pasa, o sea, cuando vi Guatemala, cuando escuché los problemas de Guatemala, que no son los mismos de los mexicanos, cuando vi el contexto, cuando veía y hablábamos con Diana de este contexto de corrupción y de toda esta, de cómo estaba enquistada tan profundamente pues la impunidad, la falta de justicia, etcétera, inmediatamente recordaba cómo era el México y cómo todavía es un poco México, pero ahora imagínense el México de Calderón, ¿no? En la época de Calderón, entre la transición de Calderón y Peña. Entonces, ese México que yo me imaginaba con Guatemala, hoy, hoy cambia, hoy da un, pero hoy voltea por completo la tortilla y gana la izquierda en Guatemala, nuestra frontera. O sea, que también es importante porque mucho hablamos de las elecciones de Estados Unidos y que somos frontera y pero a veces no entendemos la importancia de la frontera del sur y que también necesitamos volver a ver la situación política en la frontera del sur porque, a ver, si hablamos de temas migratorios, si hablamos de temas de narcotráfico, ¿por dónde entran? Por el sur. ¿Cuál es la frontera? Estamos hablando Chiapas, Guatemala. Entonces, evidentemente, tener un gobierno que hoy tenga una idea completamente distinta a la que te venían manejando los gobiernos de derecha es bastante alentador. Así que vamos a hablar sobre la victoria de Bernardo Arévalo, que prometió luchar contra la corrupción tras su amplia victoria, pero quiero que escuchen lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente sobre las elecciones de Guatemala, en donde los felicita por el triunfo de Bernardo Arévalo, y creo que sí, esto es bastante histórico. Estoy muy contento porque ganó la elección en Guatemala Bernardo Arévalo y manifiesto, reitero mi felicitación al pueblo hermano, vecino de Guatemala, porque todos los antecedentes hablan de que Bernardo Arévalo es un hombre progresista, con principios, una gente honrada, que va a gobernar para todos, pero estoy seguro que le va a dar atención especial a los más pobres. Fue una cosa extraordinaria, milagrosa, algo que merecía el pueblo guatemalteco después de muchos años de sufrimiento. Entonces estoy muy contento porque son nuestros vecinos, hermanos, y ayer hablé con él y quedamos en encontrarnos una vez que esté ya como presidente electo. Desde luego que tenemos muchos asuntos que tratar para que haya cooperación, que podamos ayudarnos mutuamente. Ya estamos nosotros apoyando en Guatemala con programas para el desarrollo, con el propósito de que la gente no se vea obligada a emigrar, a abandonar sus pueblos. Y ahora, pues con más razón, porque Bernardo, estoy seguro que va a buscar el que haya más cooperación en lo económico, en lo social, y es una muy buena noticia. Estaba yo muy feliz. Además, ganó con mucho margen, con más de 20 puntos de ventaja. Muchas felicidades al pueblo de Guatemala. Pues vamos a hablar sobre las elecciones de Guatemala. Mi querida Diana, muchísimas gracias por la espera y pues empezaría preguntándote, el presidente decía es casi un milagro.
¿Es casi un milagro lo que pasa en Guatemala? Hola, mi estimada Meme. Bueno, es un placer siempre compartir contigo, con la audiencia, pues que siempre se conecta para escuchar tus programas. Y yo creo que sí, es Sí. más que un milagro. Creo que nos conectamos hace más de un mes o 2 meses, no, Ajá, ya y no todavía están recuerdo en cuándo. campaña, sí. Y ajá, y pues bueno, se miraba la cosa, estaba terrible, terrible en términos bueno, del panorama político en ese momento. Sin embargo, pues bueno, Guatemala siempre sorprende, somos un país que sin duda al final siempre generamos expectativa, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y creo que también ha sido desde hace muchos años, pero evidentemente siempre existían esos poderes fuertes que hacían que pues la gente pues se desanimara y bajaran, subían los ánimos, y pues bueno, ahorita creo que fue una total sorpresa desde la segunda o desde la primera vuelta, que fue un mes atrás, y ahorita que el domingo pues fue una explosión. O sea, eso fue, tuve la oportunidad de estar ahí presente, no solamente cuando se empiezan a hacer el conteo de votos, porque fue un conteo de votos que arrasó. O sea, era un voto a favor de la candidata Sandra Torres, o 2 votos, y el resto iba para Bernardo Arévalo, y era impresionante ver también la euforia a la hora de cuando ya se cierran las urnas, y cuando ya dan como los resultados preliminares, pues que la gente pues sale, ¿no?, a las calles. Una cosa magnífica. Yo creo que más que sorpresa, también creo que era algo que se esperaba, que ya se sentía, que evidentemente existía cierta incertidumbre, porque eso decía la gente en las calles, pero pues bien, bien dicho, no solamente de la población, sino de pues los mismos candidatos. Era ya un acto de valentía que la población guatemalteca tomó y decidió, muy certera, en ir a las urnas. Es siempre a las segundas vueltas la población ya no llega, o muy poca gente llega. Sin embargo, esta segunda vuelta subió un 30% el nivel de población que fue a votar, y fue impresionante porque pues se arrasó no solamente en el departamento de Guatemala, porque también ese era como el tema de Bernardo, de que pues no tenía mucha población a nivel local o en los departamentos. Sin embargo, en los departamentos fue totalmente arrasando. Fueron pocos los departamentos en los que no ganó, pero en el resto arrasaba, ¿no? Entonces creo que sí, sí, fue un momento histórico. Realmente me sentía muy contenta también el hecho de poder relatar todo esto a través de la historia, el poder comunicar, el poder dar a conocer no solamente el sentir de la población, sino el sentir de un país completo, a un cambio de gobierno, pero también a un cambio de democracia. Y a eso me refiero, en el hecho de que la gente se acercara a las urnas sin miedo a votar, y que no fuera indiferente. Creo que eso para mí fue lo más valioso en este momento, y sigue siendo, porque la euforia se sigue sintiendo en el ambiente. Era imposible no sentirte identificada con la euforia de las personas, independientemente del candidato, pero sí del sentir de la población. Niños salieron a manifestar ese día, o sea, era una cosa explosiva, no solamente en la ciudad capital, sino también en el interior del país, y creo que eso jamás se había sucedido. Y muchos medios, y también el mismo Bernardo decía, eh, cuando gana un partido de fútbol, la gente sale a las calles así, pero esta vez la gente salió a las calles así por un sistema y por un proceso democrático que sin duda ya estaba mucho a la expectativa. Existían muchos obstáculos y una odisea totalmente alrededor de él. Sin embargo, ese día, el 20, fue todo lo contrario, fue sumamente tranquilo. Fueron pequeños incidentes que sí existieron, pero sí creo que fue un impacto a nivel social, a nivel político, a nivel ciudadano, que nos cambió, y que cambió también pues esa sorpresa. Y más que sorpresa, creo que también era lo que tenía que pasar. Creo que es imposible no mostrar la alegría. Sí, se nota, me queda claro, pero quiero que regresemos un poco, mi querida Diana, porque estaba viendo lo que, o sea, las publicaciones en tu Twitter y demás, y en la primera vuelta esto era lo que se veía, ¿no? Veías a una Sandra Torres con
la Sí. mayoría de los votos. ¿Qué es lo que pasa entre este momento y la victoria de Arévalo? O sea, ¿qué es lo que termina cambiando por completo y de manera radical el resultado? Bueno, yo creo que, bueno, los mismos especialistas a nivel político, analistas, hemos ido pues estudiando cada uno de los relatos que hacen en distintos medios. Yo creo que era lo mismo, se le atacó tanto a este partido desde el momento que entró a segunda vuelta, que evidentemente la gente empezó como, bueno, ¿quién es Bernardo Arévalo y por qué se está obstaculizando tanto que llegara a segunda vuelta y que pues participara, ¿no? Y entonces la gente se vuelca toda una comunicación y creo que eso es, a través de redes sociales fue fundamental, en donde los mismos colectivos, organizaciones, personas individuales, personas organizadas, no organizadas, empiezan a investigar más sobre Bernardo y creo que eso le da como, sin necesidad de que él hiciera propaganda ni nada, empieza a tener como más interés. Las mismas organizaciones que al principio estaban dudando de quién es este personaje, sobre todo a nivel local, organizaciones indígenas que pues dudaban de Bernardo y de qué era lo que estaba haciendo, o bueno, o cuéntenos más, ¿no? Yo creo que cuando se da todo ese ataque, porque también pues fueron allanadas sus oficinas, empezaron a atacar legalmente a algunos de los miembros del partido, siguen atacándolo todavía, ahorita creo que ahorita empieza otro proceso que, bueno, que va a seguir durante este tiempo hasta el 14 de enero. Creo que las cosas van a seguir muy, muy calientes a nivel político en Guatemala. Pero creo que esa parte, y la misma gente lo decía cuando uno entrevistaba, creo que el hecho de que lo sigan atacando es hacerle más propaganda a Bernardo sin que él necesite hacer mayor cosa. Y bueno, de ahí fue la movilización del mismo Bernardo y el binomio hacia los departamentos. Creo que se armó toda una logística que ellos realizaron a nivel nacional en términos de el tiempo que les quedaba para hacer propaganda para esta antes de la segunda vuelta, y fue una movilización que se hizo ver, se fue notoria, ¿no? Que la gente acudía a los mítines de Bernardo y sus discursos indudablemente fueron marcando la diferencia, fueron convenciendo también a la población y sin duda eso ya se reflejó en las urnas este domingo pasado. Entonces creo que y también fueron campañas, creo, también decirlo, se dice mucho desde la juventud. Hubo la participación de la juventud, mucha gente joven dentro de este partido, muchos militantes jóvenes dentro de este partido hicieron que también hasta las mismas familias, me decía, yo tuve la oportunidad de ir a Quiché, y me decía un papá, bueno, nosotros estamos dudando por quién votar, pero mi hija me está hablando de Bernardo y creo que vamos a empezar a ver quién es él. Creo que, y el convencimiento venía desde los hijos hacia los papás sobre quién era el mejor candidato o candidata para que pues los papás votaran, y eso deja mucho que ver, que era gente joven, pues la que estaba ahí pues incentivando, motivando a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, porque iban en familia a votar. Entonces creo que fue como lo que se quería al inicio, que era como eliminarlo, sabotearlo, hacerlo, pues descartarlo de la contienda, fue lo que le ayudó. Y también la movilización que tuvieron como partido pues, para llegar a la mayoría de población, si no a toda, pero creo que también había otro de los aspectos que yo tengo que decirlo porque creo que es importante, es que los mismos colectivos y organizaciones se empezaron a mover, empezaron a haber más motivación de parte de las organizaciones de organizarse, y aunque no estuvieran tan afín al partido, en este caso de Bernardo, decían, bueno, es la opción. O sea, ahorita es el momento también de cerrar filas, no solamente como partido, sino como nación, porque si esto no cambia, muchos sabían del panorama político que venía si ganaba Sandra Torres, y pues la gente ya estaba asqueada de eso, entonces empezaron como a ver esas organizaciones muy pequeñas, pero que fueron generando impacto ya a nivel más global, y pues ese fue el resultado del 20 de agosto. Entonces creo que en un mes fue una situación muy convulsa, pero al final fue muy determinante para que pues, la gente al final decidiera votar y decidirse por este candidato.
Ahora, Diana, platícame quién es. O sea, ¿quién es Bernardo Arévalo? ¿Por quién votan en Guatemala? ¿Quién generó esta movilización de es ahora o nunca? Jóvenes, impulsen, es este el momento, si no ya nos fregamos otra vez. Y, perdón, pero pues que es la neta. Y sobre todo, ¿cuál es su diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia de la idea, la propuesta, el perfil del propio Bernardo Arévalo con los perfiles que tienes, Yamatei, o sea, con lo que han tenido durante tantos años gobernando el país? Bueno, Bernardo es un académico y político de pues nato, ¿no? Es hijo pues un personaje que en Guatemala causó grandes cambios. Creo que esa era parte de su fama, pero bueno, él estuvo en el exilio, estudió, es filósofo, es sociólogo. Y bueno, tiene un máster en filosofía y su especialidad, y sociólogo también. 12 años de carrera a nivel diplomática, estuvo trabajando en España y en otros lugares en el exterior, siempre representando a Guatemala. Entonces tenía pues toda una experiencia a nivel que mamó, ¿no? La política desde su padre. Y creo que eso sin duda se nota cuando tú ya empiezas a escucharlo, lo vas viendo. Y como él mismo se denomina, yo creo que lo ponía dentro de una de mis notas, él se denomina como un político académico poco conocido, porque era poco conocido. Ya estaba en el Congreso estos últimos 4 años que pasaron, él ya estaba y incentivó varias propuestas de ley a favor de la salud, sobre todo el tema del cáncer. Entonces eso también le daba cierta relevancia, pero nunca se había lanzado para presidente, es su primera vez como candidato a presidenciable. Entonces, yo creo que hay como varios aspectos. Además de ser académico, pues tenía ya una incidencia en el Congreso. Eso creo que también fue determinante porque la gente pues ya empieza a investigar y a decir, ah, sí, él ya estaba, y etcétera, etcétera. La gente ya lo conocía, no era tan desconocido, obviamente no era tan famoso como pues Sandra y otros candidatos que pues ya llevan muchos años. Sandra era su tercera vez en esta contienda electoral. Entonces, eso es como lo novedoso, pero además de eso, ya tenía una participación, no solamente porque fue el fundador del movimiento Semilla, que sabemos muy bien, el movimiento Semilla es un movimiento político que nace a partir del 2015 y que nace de esas marchas y desde esas protestas fuertes que sacaron a gobiernos como el de Alejandro Yamatei, como el de Otto Pérez Molina, y pues que lo llevan a la cárcel, ¿no? Entonces, toda la gente, chavitos, que en ese tiempo, y eso también se hacía análisis, los chavitos que a los 15 años iban a las marchas en esta contienda electoral ya tenían 18, ¿no? Con la posibilidad de votar. Entonces, creo que también eso hace que esa fama se vaya haciendo, sobre todo en esta población joven. Pero pues bueno, su participación política desde hace 12 años, su trabajo y el hecho de haber mamado esa política, creo que lo hacía como un referente idóneo para la mayoría de personas. Si hablabas tú con un taxista y te decía, bueno, es que está Sandra, porque así lo decían, lo digo tal cual, porque yo trataba cada vez que hablaba con la gente, de preguntarle qué era lo que pensaba, por quién iban a votar, cuáles eran sus motivaciones, y decían, es que esta señora está obsesionada, hasta dice que está casada con Guatemala, y eso da miedo, dice la gente. O sea, la gente tenía ya cierto temor de esa forma tan obstinada de Sandra, y que en este caso, pues, Arévalo es todo lo contrario, ¿no? Muy tranquilo, incluso cuando da su primer conferencia de prensa el domingo, su tono de voz, su temple para poder dirigirse a la población es como totalmente diferente, y creo, y no dudo de eso, que la gente, eso fue lo que también más, a la hora de ver que tenía esa historia política por parte de su padre, su madre, como familia, y ver esa trayectoria, entonces empiezan a inclinarse, y a que pues evidentemente en su campaña fue muy, muy pobre, a diferencia de la de Sandra. Y creo que la gente también eso lo vio, y decidieron votar precisamente no por una playera, no por dinero, no por vales,
ni absolutamente nada de situaciones que conllevaran a cuestiones pues muy banales, ¿no? Sino que la gente sí pensó y la gente pues al final sabía que su voto era secreto y que pues iban a votar por, y muchos eso decían, vamos a votar por el mejor, no por el menos peor, porque antes esa era como la consigna, bueno, hay que votar por el menos peor, ¿no? Era lo que decían, ya, sobre todo cuando era en segunda vuelta, que ya no había mayor opción, pero creo que en esta segunda vuelta sí habían dos opciones totalmente diferentes, totalmente contrarias una de la otra, y que pues Bernardo sin duda logró convencer a la población, entonces creo que fue un todo, ¿no? Fue un todo, su experiencia, su capacidad, el equipo que evidentemente tiene atrás de él, pero que al final también fue esa Guatemala harta, ¿no? Y cansada de la misma política, de los mismos personajes, no solamente corruptos, sino también descarados, ¿no? O sea, ya era un descaro total y creo que su lema, porque pues su lema es anticorrupción, era lo que también atrajo a mucha población, porque esto se viene hablando desde antes del 2015, durante el 2015, que la gente está harta de eso y el tema de la pandemia evidenció que esos sistemas pues enquistados en nuestra Guatemala generaba que la gente creo que murió totalmente, o sea, la gente murió y eso fue lo que también generó conciencia en las personas, porque pues vimos los hospitales desabastecidos, vimos esa indignación en las calles, la gente se quedó sin trabajo y creo que en este momento la pandemia también fue determinante porque la gente dijo, no, ahorita o votamos, porque sabemos que al final el dinero llega, la ayuda está, pero si no se usa para el recurso que se necesita, que son para las escuelas, para los hospitales, no vamos a salir porque la gente pues se murió, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no se murió acá por todo el sistema corrupto que pues no sirvió a favor del pueblo, sino a favor de pues poderes más allá de los intereses personales que de los intereses sociales y de nación. Diana, evidentemente cuando, y lo platicábamos en todas las veces que nos hemos encontrado cuando estuvimos allá en Guatemala y demás, y si hablamos de Guatemala, pues la palabra corrupción, impunidad, falta de justicia, es la constante, así como aquí en México. Entonces, eh, me queda claro, ahora que lo explicas, la diferencia con un Yamatei, pero ¿quién era el gallo o vaya, quién era el candidato favorito de Alejandro Yamatei? ¿Y cómo se va Alejandro Yamatei, no? Porque ponía en sus redes sociales, ¿no? Que ya habló con el candidato electo para felicitarlo, para tener una reunión en la casa presidencial y ya, ¿no? Para empezar a programar la transición más ordenada y completa que aconteció en el país. Pero cuando hablamos de más ordenada y completa, no necesariamente quiere decir más limpia. Entonces, ¿qué es lo que esperan que pase en estos días ya con un Alejandro Yamatei entregando el gobierno? ¿Cuáles son los retos más grandes que se va a enfrentar Arevalo? Bueno, ahorita los retos más grandes es que hay un proceso judicial en contra del partido que el MP está impulsando desde, pues, hace ya menos de antes de que que fuera la segunda vuelta, y que pues se teme de que Bernardo Arevalo, o sea, que al final el partido Semilla pues se le quite la personalidad jurídica y se quede, o sea, sería como algo inédito en el país que un presidente se quede sin su partido, o sea, un presidente ya ganador, ¿verdad? En este caso de Bernardo, que ya ganó, que pues ya está ahí los resultados, no hay vuelta atrás, o sea, aunque ahorita estén haciendo, porque ahorita está la UNE queriendo impugnar algunos votos y moviendo ahí cuestiones, desde el jueves lo empezaron a hacer, que veían que no había transparencia dentro del proceso electoral, empezaron a generar dudas, evidentemente el día de hoy empezaron ya a hacer como esa situación de que los votos no sé qué, y a querer como quitar votos y a querer impugnar. Sin embargo, todavía no, pues el tribunal no lo avaló, el tribunal ha estado como muy fuerte a pesar de todo pues bueno, todo lo que se le ha venido encima, creo que ha estado como muy perseverante
defender el voto de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. Entonces ahorita se le viene a Bernardo que si el partido político lo elimina, o sea, le quitan la personalidad jurídica, sería algo inédito, ¿no? Entonces eso habría que ver. Esto depende también de varias instancias estatales, como el ACC y otros espacios que sin duda, y el MP, que es el que está impulsando esta demanda, ¿no? En contra del movimiento Semilla. Entonces habría que esperar, porque yo creo que las cosas aquí todavía no se van a quedar tan tranquilas. De hecho, también había cierto temor por la vida de Bernardo. Creo que mucha gente también eso rumoraba así por detrás, ¿no? De que fuera a pasar algo como eso, ¿no? Y lo digo porque pues así se decía en las calles, ¿no? Es que de plano a él le va a pasar algo porque la gente sentía ese temor. Entonces creo que ahorita desde eso hasta que se le quite la personalidad jurídica a su partido, que es el partido por el cual llegó al poder ahorita con esta segunda vuelta, y que van a intentar hacer hasta lo imposible para no soltar las cosas, porque evidentemente cuando no se quiere, ¿no? O sea, esto es como una pelea literalmente así con dientes y garras, que creo que no solamente la población dio, porque creo que hay que mencionar que toda la población que se movilizó y que estuvo desde las juntas receptoras de votos, desde el personal nacional, internacional, de observador, periodistas, con es que fue impresionante la cantidad de personas que estábamos, y pues me incluyo porque estábamos detrás de incluso ver ese conteo de votos. Las juntas receptoras de votos estaban haciendo las cosas muy honestamente. Veías cuando terminaba la jornada electoral, aplaudían y se sentía como esa euforia súper impresionante dentro de las juntas electorales y las juntas receptoras de votos. Cuando terminaban de contar los votos, iban mostrando voto con voto y había presencia de personas de los dos partidos, tanto de la UNE como de Semilla, fiscales, pues, y grabando también ahí, ¿no? Entonces creo que fue una supervisión tan exhaustiva en donde se le llama como un ejército de población que estuvo involucrada en este proceso. Y bueno, eso creo que hace que se defienda lo que está pasando en este momento, que evidentemente eso no se quiere porque sabemos que está un aparato enquistado ahí de corruptos que no quieren salir tan fácilmente del poder porque saben que lo que pierden es un montón, ¿no? Y que también van a salir un montón de cosas a la luz que evidentemente no quieren que se sepa, pero que ahorita es eso, ¿no? Pelearlo con garras y dientes, y yo creo que viene de los dos lados, ¿no? Y ya no se trata solamente, en este caso, en la población de un pequeño sector, sino que se trata de toda la población, porque la mayoría en las urnas fue a votar y ahí se ve, aunque no toda la población fue a votar, porque también el voto nulo, y el voto nulo y el voto en blanco siempre estuvo como encabezando, pero creo que ahora la gente sí decidió por un candidato en específico. Entonces creo que ahorita viene como esa pelea, que sin duda la gente va a seguir saliendo a las calles. Bernardo y todo su pues grupo político creo que tienen muy claras las cosas de que esto, y no solamente de aquí al 14, sino cuando ya tomen el poder, van a seguir teniendo una batalla constante, ¿no? Porque esto que sucede en Guatemala son procesos de corrupción de siglos, de mucho tiempo, y que ahorita durante estos últimos 8 años se lograron compactar. Entonces eso va a ser muy complejo. Pero creo que al final siempre Guatemala reacciona y se levanta y dice, bueno, hasta aquí. Entonces creo que eso va a seguir pasando. La gente, creo que todo esto le generó toda una sensación muy, muy fuerte que va a seguir motivando, no solo a tener en este caso Bernardo, ese respaldo de la población, sino también pues ese respaldo de las cortes y demás, pero sí creo que se necesita como seguir y no bajar la guardia, pero que van a seguir las cosas complicadas, van a seguir, aunque el 14 de enero se llegue, igual la cosa no va a ser tan fácil, ¿no? Incluso Bernardo está hablando de poder tomar el control de las cárceles,
eso es un tema muy delicado. Yamatei, de hecho, es una de las personas que está detrás de eso, ¿no? Muy fuertemente. Estamos hablando también del crimen organizado. Y ahí se mueve mucha plata, ¿no? Se mueve mucho, mucho dinero. El control de las cárceles, estamos hablando de extorsiones que salen de las cárceles hacia la población y que están implicados personas del Estado en algunos casos, ¿no? Yamatei, pues él estuvo en la cárcel por eso, ¿no? Por haber tenido el control de una cárcel y pues de unas masacres que se dieron en años atrás. Entonces, es un tema complejo que hecho que Bernardo lo toque y lo ponga y lo diga de frente de que ese va a ser uno de los espacios que se va a, pues desarraigar la corrupción, creo que es algo muy fuerte, ¿no? Políticamente y también muy valiente de su parte, porque hay poderes y hay mucha plata de por medio, ¿no? Y también el tema de la migración, que pues ya hemos hablado en otros momentos, entonces, se le espera algo muy complejo al país, ¿no? Pero creo que la gente está muy esperanzada en este momento, creo que la gente tiene como muchos ánimos, creo que el cambio de aire político y el triunfo pues social y de la democracia está a flor de piel y eso sin duda va a ser lo que va a seguir de aquí en adelante y que la gente no va a parar. O sea, que aunque siga dándose la batalla, aunque le sigan haciendo, la gente va a exigir. Y como el mismo presidente, como mismo Bernardo decía, ahorita nosotros no salimos con la playera de Semilla cuando dio su conferencia de prensa el domingo por la noche, como a las 10:30 de la noche, decía, salimos con la bandera de Guatemala como la gente está allá afuera, porque estamos representando ya no a un partido político, sino a un país. Y creo que esas palabras fueron fundamentales en este momento, porque la gente pues es eso, ¿no? No es un partido, no es, sino es una nación, es un país, y que él, su trabajo en este momento y su función es velar por los recursos que son para la población y para los menos desfavorecidos durante mucho tiempo, ¿no? Creo que eso podría Diana, sí, decirte. o sea, es un gran reflejo. Y leo algunos comentarios de la audiencia y nos dicen justamente que el verte emocionada con ese ánimo les recuerda cuando ganó aquí en México Andrés Manuel López Obrador. Entonces, obviamente esto será para proyección, pero tú como periodista que le has dado cobertura a temas migratorios, a crisis, a delincuencia, a corrupción y todo esto, cosas que terminan afectando a los dos lados de la frontera, ¿qué es lo que esperas? O sea, ¿qué es lo que ha dicho el propio Arévalo? ¿Qué es lo que esperas que pudiera hacer? Vaya, ya sabemos que el presidente dijo que se van a reunir en cuanto ya esté formalmente instalados, o sabemos que hay una buena relación, o sobre todo el presidente de México lo celebro con bombo y platillo, hasta se le veía la emoción al presidente de México, pero de este lado, ¿qué es lo que Arévalo ha dicho que podría pasar con su relación con México? ¿Qué sería diferente? Su bandera es justamente de combatir la corrupción tras su amplia victoria y seamos realistas, somos realistas aquí en México, combatir una corrupción tan, tan enquistada como ha estado aquí en México y como está en Guatemala, no es algo que pueda resolver en un periodo. Entonces, vaya, la dimensión y el reto es grande, decía, y leo justamente en esta nota que trabajaste, que decía, recuperar la confianza en el Estado y en la democracia. Híjole, si aquí estamos batallando con eso, pues no me imagino ya cómo están. Entonces, ¿qué es lo que tú ves como periodista que Arévalo pudiera hacer ya en estas relaciones con México, en los problemas que tenemos en común con la frontera? Yo creo que el hecho incluso el crear ese vínculo, el crear diálogo, el no crear confrontación, el decir yo estoy abierto, porque lo dijo también el presidente Nayib Bukele, le llamó, eso decía él en la conferencia de prensa, también el presidente Alejandro Yamatei, y también él decía en esa conferencia, y bueno, se refirió a Sandra Torres con su contrincante de una manera muy respetuosa, de una manera yo creo que esa parte de Bernardo hace que sin duda no solamente que lo haya hecho con su contrincante en esta contienda electoral, que lo haga con todos, ¿no? Creo que es muy, muy notorio. Eso creo que es una apertura, eso es lo principal para un gobernante en este momento que necesita Guatemala, ¿no? No una confrontación, no una pelea, y sobre todo con los países vecinos como México, como El Salvador, como Honduras, con la región, ¿no?
eso creo que da mucho, pues da mucha esperanza porque existe esa apertura. Y yo creo que también eso, ¿no? O sea, es un sistema muy arraigado, muy enquistado, muy complejo, muy convulso y muy cambiante en Guatemala, ¿no? O sea, también en Guatemala a veces, y no solamente a nivel local, pues igual suceden cosas muy fuertes y muy rápido. Entonces creo que eso va a ser también complejo porque mucha población, y eso pues también yo escuchaba de las mismas organizaciones indígenas que al principio no se sentían identificadas o no se sentían reflejadas con el gobierno de Bernardo, pero que al final querían apoyarle porque estaban viendo la posibilidad de el inicio. Yo creo que este es el inicio de un cambio que va a llevar un tiempo, que no va a ser fácil. Evidentemente, Bernardo agarra un país con un sistema endémico totalmente, que no va a ser fácil y que la población también tiene que entender que en 4 años no va a cambiar, y creo que la gente eso lo tiene muy claro. Alguna población, otra posiblemente no, pero yo creo que la mayoría saben que esto no va a cambiar en 4 años, y creo que eso también ya va a ser el trabajo del mismo partido, de sus simpatizantes, del mismo Bernardo, el que así como tuvo esa apertura de hablar con la prensa, incluso le decían ese día cuando estábamos, la prensa quería hacerle preguntas y su comunicador decía, bueno, ya, suficiente, no. Yo quiero seguir hablando y respondiéndole a la prensa. Creo que esas acciones muy pequeñas, pero son muy claras de su apertura al diálogo, su apertura a todos los sectores, no solamente a un sector, y que también en este momento no sea una cuestión de venganza, ¿no? Sino que sea una cuestión de la creación nueva, democrática, de un país que necesita urgentemente ese inicio. Entonces mucha población decía, es el inicio. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro, eso hay que tenerlo, yo como periodista también lo veo así. No lo veo como mi euforia también creo que viene porque ves a la gente, cuando ves a niños lanzando su bandera y diciendo que está feliz por un proceso que se dio cuenta, que sus papás le contaron, que yo creo que eso es lo rico de este proceso electoral. Y eso es lo que antes creo que no sucedía en décadas pasadas, el involucrar no solamente a la juventud, sino también a la niñez en procesos de nación. Entonces, para mí eso es lo que podemos sacar de este proceso y lo que me ponía tan emocionada, porque eso fue muy rico verlo en la calle, ¿no? Verlo en todos lados, incluso ibas al interior y también la gente estaba hablando, o sea, de norte a sur, la gente en estos últimos meses estuvo hablando de política, y eso es fabuloso, porque la gente normalmente le huye a ese tema, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que a mí me emocionan. No significa que eso me haga y diga, bueno, esta persona es la idónea, porque creo que siempre van a haber, no todo es ideal, y eso hay que tenerlo claro. Pero yo creo que el hecho que la gente hablara de un proceso electoral, que los niños hablaran de un proceso electoral, que los niños dijeran quién es Bernardo, quién es Sandra Torres, y que la misma gente, creo que eso es muy importante, porque no se da o nunca se había dado de la manera como se dio en este 2023. Entonces, es el inicio de muchas cosas para Guatemala, y en eso es el inicio también para Bernardo, para su partido político y para los afines a él y para su gabinete, que tiene que ser, pues, sin duda, todo un gabinete, no solamente de calidad, sino de calidad humana, ¿no? Y una calidad política y una calidad académica y una calidad humana que sea del calibre que necesita el cambio, ¿no? Y eso pues lo vamos a tener que ver en estos meses. Yo estoy convencida de que puede ser que sí, pero no vamos a decir que es ya lo mejor y que Guatemala de aquí en adelante no va a haber corrupción. No, es el inicio de un cambio, y creo que eso hay que tenerlo siempre de aquí a 4 años, y que de aquí a 4 años la gente siga organizada, que la gente siga hablando de política, que la gente siga involucrándose, que los jóvenes sigan trabajando para que después empiecen los nuevos perfiles, ¿no? Ya no solamente Bernardo, sino perfiles formados, porque también es otra de las cosas, ¿no? Mucha gente, pues está bien que Bernardo jaló a gente joven, pero gente joven formada
y gente joven que sabemos que ahorita al entrar al Congreso o al entrar a estos espacios en donde la corrupción, o sea, se les van a meter por los ojos y a estas chavitas puede que se las coman vivas. Y eso creo que Bernardo y todo su equipo político lo tiene que tener muy claro para acuerpar no solamente a las jóvenes que entran al Congreso, sino también a los hombres jóvenes que entran al Congreso. Porque los mismos analistas decían, aquí puede pasar de todo, ¿no? Y se le meten a estos chavos y los compran. Entonces eso es un reto grande que el partido tiene que, ¿cómo? Pues ya lo iremos viendo, ¿no? Pero desde mi perspectiva es eso. El hecho de que seas joven no significa que vas a hacer lo mejor, ni que vas a hacer el cambio, ni que vas a traer una política nueva a Guatemala. Tenés que tener una formación política muy clara y muy específica, que creo que ese va a ser el trabajo del partido como tal, y también de las personas que van a llegar a ese espacio, ¿no? Y que en este caso son chavas, y que ellas tienen que tener la claridad de lo que van y a lo que se van a enfrentar, ¿no? Y no bajar la guardia. Evidentemente eso no va a ser fácil y bueno, se va a ver en el camino qué tanto temple vayan a tener y que no vayan a decaer ante ese sistema que sin duda las va a desgastar, que sin duda las va a tratar de eliminar, anular dentro del Congreso, porque ahí está la otra batalla, ¿no? O sea, se ganó ahorita, en el caso de Bernardo, ganó la presidencia, hay un porcentaje de 20 diputados, 22 diputados, pero la mayoría también es del partido Vamos, de Alejandro Yamatei, y de la ultraderecha conservadora. Entonces ahí es algo que, como digo, es el inicio. Y creo que lo que hagan las mujeres y hombres que entran en estos 4 años van a ser determinantes para generar ese inicio de calidad y ese inicio de visión de país con otra forma de ver política, de otra forma de hacer política, pero que va a tener sus altos y bajos, sin duda, ¿no? Y que aquí sabemos las cosas no se van a terminar, que la gente de la derecha va a seguir y la ultraderecha conservadora va a seguir haciéndole la vida imposible y haciendo cosas que sin duda van a seguir socavando ese sistema pues democrático que pues ha estado ahorita en mucho riesgo, ¿no? Entonces creo que es el inicio de algo, yo creo que lo veo así, ¿verdad? Entonces ese inicio, sin duda, todos los inicios son complejos, y Guatemala va a estar en estos 4 años en un inicio muy, muy complejo, pero sin duda muy esperanzador, creo yo, desde mi perspectiva, y creo que el trabajo también como prensa nacional, internacional, es también ser críticos, ¿no? O sea, seguir haciendo la supervisión de lo que vayan a hacer, de los programas que estén implementando y de lo que vamos a mandar de información a estos otros países, pero decir lo que está pasando, ¿no? O sea, no decir, bueno, yo creo que tal vez esto está pasando, o ir afín más a cierto partido o a cierta, no, o sea, contar que si las cosas de aquí a 3 años, de aquí a 100 días de gobierno, pues no suceden, creo que también irlo diciendo, y eso también la prensa creo que va a tener una labor muy importante. Y el trabajo también de Bernardo el día del 20 fue muy magnífico, porque él eso también hacía referencia, que no le interesa, a diferencia del que sale ahorita, atacar a la prensa como lo están haciendo, ¿no? Entonces, que va a dejar que la prensa haga su trabajo, que la ciudadanía fiscalice, supervise, y creo que también esas fueron palabras muy esperanzadoras escucharlas, porque evidentemente un país en donde no se va a dejar criticar, o un gobierno en donde no se va a dejar criticar, o no se va, críticas constructivas, evidentemente, creo que no va a haber ese cambio. Y creo que él sí tiene, y el hecho de haberlo dicho ese día en frente de los medios de comunicación, porque fueron los medios los que lo cuestionaron, si iba a estar persiguiendo a la prensa, cuál iba a ser su posición delante de eso, y pues él fue muy claro que no iba a hacer ni perseguir ni a la prensa ni a cualquier ciudadano que pues esté haciendo su trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es eso te podría decir de lo que me preguntabas. Mi querida Dana, vean el ejemplo de México. Ahora sí que véanse en el espejo de México, donde vivimos un proceso similar todavía.
vemos estos esfuerzos por la derecha de recuperar lo perdido, de manipular la información a toda costa. Los medios de comunicación se convirtieron en sus más grandes aliados y de no tener un ejercicio como las mañaneras, pues la neta se habrían comido a esta administración. Entonces, creo que el ejemplo de México puede servir mucho para las transformaciones de izquierda que están viviendo otros países. Así que vean lo que pasa de este lado para intentar mejorar y revolucionar lo que pueden hacer ustedes, porque vaya que hace falta gobiernos que sean muy claros, que toleren la crítica, que sean sobre todo honestos con lo que sí pueden hacer y cuando se me equivocan porque van a cometer errores. Y vaya que el tema de los nuevos jóvenes o de los nuevos frentes que van a estar entrando, pues indudablemente tiene que ser una de estas prioridades, sobre todo cuando miras a un proyecto de transformación, cuando quieres sangre nueva, cuando quieres gente fresca que te venga, que te venga a revolucionar lo que está pasando sobre todo un proceso de transformación, como lo es lo que ha pasado en México, lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Guatemala, o sea, definitivamente Chile también, digamos, con sus claroscuros, El Salvador también con sus claroscuros, entender que América Latina pues tiene un abanico de culturas y que no todas las izquierdas son iguales y que por mucho que te digas de izquierda a veces, pues vas a ir modificando tus políticas por los problemas que puedas tener, pues evidentemente es algo que no puede perderse de vista y que hay que tener siempre en mente. Entonces, insisto, vean el ejemplo de México para que pues nuestros hermanos guatemaltecos tengan claro que pues no están solos, pero pues tampoco son los únicos que la han pasado por ahí. Creo que tuvimos aquí un problema con la conexión de nuestra querida Diana. Sí, la sacó del sistema, pero ya no se ha vuelto a conectar. Entonces, le mandamos un abrazo. Yo les voy a pedir que la sigan en sus redes sociales, como Diana Fuentes FP, para que sigan toda la información que ella tiene de Guatemala, temas internacionales, migratorios, etcétera. Creo que es muy importante lo que puede llegar a aportar en tiempos donde hay transformaciones como esta. Ahí está mi querida Diana. Pues ya estaba despidiendo, pero agradecerte muchísimo que te pudieras conectar con nosotros y yo le decía a la audiencia que te siga, pero hazlo tú, por favor, en dónde te pueden seguir, dónde pueden leer lo que publicas, lo que tú trabajas como una periodista independiente en Guatemala. Bueno, sí, claro que sí. Yo estoy a través del Instagram como Diana Fuentes FP, también en Twitter y en Facebook, Diana Fuentes FP. Ahí me pueden encontrar, pues en esas redes es donde, en Instagram también es donde estoy como más activa. Pero bueno, ahí es donde publico no solamente mis reportajes independientes, sino también los reportajes que envío a las corresponsalías para las que trabajo. Así que ahí pueden ver todo el material y ahí pueden estar checando la información que comparto y que espero seguir compartiendo sin menos temor y con más tranquilidad en estos próximos 4 años, porque creo que eso también es esperanzador, y poder seguir haciendo tu trabajo de manera tranquila. Entonces creo que pues ahí me pueden buscar como Diana Fuentes FP en Instagram, Twitter y Facebook. Celebro mucho lo que está pasando, mi querida Diana, y te mando un abrazo. Y pues aquí ya sabes que tienes tu casa para hacer también esta labor periodística independiente muy a tu estilo. Muchísimas gracias y bueno, Cuídate hasta mucho. pronto. Hasta pronto. Gracias y bueno. Pues ahí tienen lo que pasa en Guatemala. Así que no se les olvide compartir y seguir y difundir toda esta información porque sí, el mundo se transforma.